Mi nombre es Daniela, yo vengo de Uruguay. Yo soy docente de la Universidad de la República y hace unos años, desde hace algunos años, empecé con un proceso de investigación en un doctorado en Psicología Social que intentaba poner en diálogo la economía solidaria y la perspectiva feminista en la economía para poder pensar de qué manera ese tipo de alternativas construyen una propuesta real en términos de relaciones equitativas en sentido amplio. Y digo una transformación vital porque eso hoy me posiciona como feminista. Digo también porque ha sido un espacio de aprendizaje como activista en términos de relación con las organizaciones sociales. Digo también que ha sido un espacio de articulación y producción de pensamiento y que hoy me desafía, en el lugar y en la posición en la que estoy también, desde la universidad, a intentar atravesar el discurso y la perspectiva feminista en el pensamiento y en la producción de conocimiento y también en las alternativas de la economía social y solidaria. Y en ese sentido hoy estoy vinculada a un espacio que articula, que en la Universidad de la República llamamos de extensión, que intenta generar producción de conocimiento en la relación entre academia y activismo. Entonces es un espacio que articula organizaciones del mundo de la economía social y solidaria, del movimiento cooperativo en Uruguay, con universitarias y universitarios de la universidad que intentan ponerle un pienso a esos procesos. Y particularmente en un eje que hoy trabaja la perspectiva feminista de la economía solidaria. Diría que en ese sentido el desafío, también el aprendizaje ha tenido mucho que ver con mi vínculo con la red de economía solidaria a nivel de las experiencias que se han dado en Cataluña. En ese proceso de investigación en el doctorado yo me vinculé con la red de economía solidaria de allí y creo que hay una potencia en ese tipo de experiencias para pensar a nivel local también en el intercambio de los procesos. Meu nome é Maria Fernanda Marcelino, eu venho do Brasil, eu trabalho na SOF. A SOF é uma entidade feminista que existe no Brasil há muitos anos, e a SOF é a Secretaria Nacional da Marcha Mundial das Mulheres, que é um movimento feminista do qual nós construímos. Acho que algumas coisas são bem importantes, né, quando a SOF decide organizar as mulheres ou apoiar a organização das mulheres na economia solidária, desde uma visão feminista, porque nós entendemos que não existe transformação no mundo possível que não transforme a partir da vida das mulheres. Então, é uma visão global, né, uma visão integral da sociedade. A gente diz que a gente se mete em tudo, porque nós estamos em todos os espaços, então, portanto, todos os assuntos são assuntos das mulheres, são assuntos que nós temos o que dizer, nós temos o que falar. E estamos também tentando, né, organizar as mulheres a partir do mundo urbano e do mundo rural, que é um outro desafio importante, articulado com o pensamento, com a teoria também, porque a teoria feminista tem a ver com todas as mulheres também, né? Nós estamos na academia, a teoria é um direito das mulheres, então por isso a gente se esforça muito em escrever, em intercambiar, em traduzir os nossos pensamentos. E um pouco por aí, né? A economia solidária feminista é algo, digamos, um pouco recente no Brasil e estamos aí começando, fazendo essa movimentação. A SOF faz, digamos, duas linhas de acompanhamento às mulheres, né, de segmento. Uma tem mais a ver com o mundo urbano, né, com mulheres que fazem artesanato, alimentação ou turismo de base comunitária, e mulheres rurais. Na experiência das rurais é muito desafiante como escoar a produção das mulheres, né? Então, na SOF a gente organizou um grupo de consumo que muito mais do que comprar, né, de se alimentar, é discutir o que a gente come, da onde vem, quem produz, mas também comer uma alimentação sadia, né? Então, são muitos desafios, isso dá um trabalho gigantesco,
Existem outros grupos de consumo que estão crescendo em São Paulo. São Paulo é uma cidade caótica, onde a terra praticamente não se vê, porque está tudo concretado e tal, mas né, na periferia ainda existe terra, então são muitas iniciativas que vão desde a produção e a produção do conhecimento também, né, como as mulheres aportam com seus conhecimentos e a gente vai construindo junto o feminismo, né, desde essa realidade concreta da luta cotidiana pela sobrevivência, pela alimentação saudável, até os cuidados com os filhos, consigo mesmo. Então, são muitos desafios que se entrelaçam, né, e que a gente vai construindo alianças também, né? Aliança entre as mulheres rurais, que vivem uma realidade que não é tão diferente das mulheres urbanas. Por exemplo, uma mulher rural que sofre violência, no Brasil ela não tem a quem socorrer, pedir ajuda, porque não existem equipamentos de assistência, de amparo às mulheres que sofrem violência no campo. Existe na cidade, mas é tão pequeno, né? Então, o fato é que as mulheres contam consigo mesmas, umas com as outras, né? Porque a realidade é essa. Ou a questão do cuidado com os filhos, né? Onde deixar os filhos para trabalhar, quem que cuida desses filhos, cada um estuda em um horário, em uma escola diferente, num bairro diferente. Então, aproximar as realidades, né? E perceber que é isso, né? Que é um sistema patriarcal que explora principalmente nossa força de trabalho e nos subjuga. A SOF é um pouco esse vínculo, a SOF e o movimento feminista, principalmente, né? A Marcha Mundial das Mulheres, que é o movimento que a gente constrói. Então, o vínculo é pelo feminismo, pela construção do feminismo, do movimento feminista, porque o acompanhamento à organização, o acompanhamento de animar os grupos, ele uma hora vai parar, porque nós queremos mulheres autônomas que não dependam da SOF por anos a fio. Nós queremos que essas mulheres construam seus próprios vínculos, suas próprias maneiras de fazer luta. Então, a gente vai continuar, seguir conectadas, mas pelo feminismo, né? E não por um acompanhamento e tal. Muitas tentativas, erros e acertos, né? Lutando por políticas públicas, porque nós sim reivindicamos o Estado como uma instituição que tem o dever de dar condições para que as pessoas vivam. Então, nosso dinheiro está lá, nosso imposto está lá, então é nosso direito ter condições. Então, leis, condições jurídicas e tal, mas isso é um aspecto, inclusive, não é o principal aspecto nesse momento, né? O principal aspecto, sim, é a construção da consciência feminista, é a construção de meios de autossustento e de autonomia, né? Autonomia econômica, autonomia pessoal, autonomia social, né? Então, organizamos feiras, e as feiras são um instrumento muito vivo, assim, muito potente, a palavra potente, porque aí as mulheres se encontram, se veem, se olham, conversam, fazemos rodas de conversa e que permite que a gente troque experiências y vivencias. Sí, de hecho, también pensando en lo que decía Fernanda ahora en términos de cómo pensar la economía solidaria y pensar no solo la idea de las mujeres en la economía solidaria, ¿no? Y que también creo que es otra de las cosas que siempre que cuando hablamos de feminismo parece que estamos hablando solo de mujeres, y capaz que la experiencia que me ha tocado atravesar en términos de pensar incluso el diálogo en espacios mixtos, ¿no? Donde se construye también la economía solidaria. Y tiene que ver con esto de que desde el feminismo planteamos como una transformación radical del sistema también, donde hablamos de esa alianza entre capitalismo y patriarcado para hablar de que también hay relaciones de opresión que se construyen en relación a eso, y que la alternativa pasa por repensar todo el sistema desde esos ejes de opresión, ¿no? Donde también
desde esa reflexión hablamos también de una visión integral y hablamos desde los procesos de racialización en la economía, hablamos de manera integral de ese análisis en términos de lo económico y proponemos repensar la economía también. Desde la perspectiva feminista es plantear, bueno, ¿qué ha quedado fuera? Cuando Fernanda decía esto de las mujeres que tienen dificultades para poder, por ejemplo, organizarse, ya sea para generar medios de vida, para participar políticamente, tiene que ver con un modo de organización vital que ha invisibilizado totalmente todas esas prácticas de cuidado, de trabajo doméstico, que generalmente han recaído en los cuerpos de las mujeres. Pero donde la estrategia no es sobre las mujeres, es también repensar la relación entre hombres y mujeres y cualquier posición en la que se identifique. Cuando decimos que también el género es una herramienta, pero no la única, incluso para tratar de salir de lógicas binarias de analizar en términos de hombre-mujer y reconocer todas las posiciones. Y para mí en esto también, lo que nos está pasando, en esto que les contaba, que no me acuerdo si lo nombré, pero el espacio donde estoy trabajando en la universidad se llama el Centro de Documentación y Formación en Autogestión. Este trabajo de investigación tiene que ver un poco con analizar en qué medida estos espacios de economía solidaria han sido atravesados por el feminismo y cómo ha ayudado a tomar conciencia en espacios que mayoritariamente en este caso son mixtos, en qué medida estos espacios han generado las condiciones para eso, para construir la participación activa de las mujeres, para repensar la organización social y cuando decimos poner la vida en el centro, es poder como repensar cómo nos organizamos en términos de aquellas tareas que han sido invisibilizadas, cómo repensar ese vínculo que se establece entre lo productivo y lo reproductivo, que ya no es polarizado, sino que donde hay prácticas, muchas de las prácticas que comenta Fernanda creo que hablan mucho de que esa diferencia es ficticia, que en realidad hay muchas prácticas que tienen mucho que ver con la vida cotidiana, por ejemplo, de las mujeres. Bueno, ¿en qué medida también hasta en las organizaciones formales, como una cooperativa formal, se puede repensar el tema de la relación entre nuestros tiempos para el trabajo técnico, los tiempos para el trabajo político, los tiempos para el trabajo de cuidado, ¿no? Y eso no es de las mujeres, eso es de todas. Y sí que hay algo que tiene que ver con los cuerpos que han sostenido históricamente toda esa materialidad que construye también la vida. Me parece que en eso... Y nosotras hablamos de feminismo y no de género, con las connotaciones que tiene, por un lado, por el reconocimiento del movimiento como tal, ¿no? Y como estrategia política. Diría, y acá no sé, Fernanda, si estás de acuerdo, también por el uso que se le ha dado al género como una herramienta incluso de domesticación de ciertas reivindicaciones, tanto en el ámbito académico como en el ámbito de las organizaciones sociales. Que diminui a potência da radicalidade da proposta, ¿no? Total, en términos de lo político, ¿no? El género tiene que ver justamente, además, no solo analizando a hombres y mujeres, sino poniendo a las mujeres como una variable de ajuste, ¿no? Y creo que en ese sentido, por eso reivindicamos mucho pensar desde otros lugares. Y también traer esto que decíamos, que nosotras cuando planteamos un análisis podemos hablar de más cosas que de los cuidados, o el trabajo doméstico, o la situación de las mujeres, ¿no? Que creo que también esa es una de las cosas en las que también hemos atravesado la discusión en el grupo, ¿no? En términos de este curso, ¿no? Cómo pensar esa integralidad y cómo proponer pensar de otra manera el sistema. No solo academia, activismo, ¿no? Organizaciones sociales, la institución en la que vos participás también intenta ser como un espacio de intermediación, ¿no? Entre las mujeres organizadas y personas que trabajan para fortalecer esos procesos, ¿no? Y terminamos siendo como facilitadores, mediadores, amplificadores, traductores, ¿no? Como intentando, en este caso, desde la organización en la que vos participás, fortalecer los procesos. En el caso de la academia, a través, por ejemplo, de proyectos que se llaman incubadoras, o este espacio en el que les mencionaba, investigaciones como esta, intentando producir conocimiento que repercuta en las propias organizaciones. ¿Cómo pensamos ese vínculo en esto que vos decías? Bueno, nosotros no queremos ser históricamente, o sea, no queremos sostener para siempre esos procesos, ¿no? Queremos ser una facilitadora, pero que después eso... Pero para mí es uno de los desafíos en términos de lo que implican nuestras relaciones, digamos, con las organizaciones sociales, en qué medida generar procesos que construyan autonomía real,
O incluso también pensar, ¿por qué no? Que quizás no tenemos por qué construir procesos solo de autonomía real. También podemos pensar como pequeñas intervenciones cotidianas de nuestras organizaciones en esos procesos, intentando que sean autónomos, pero donde también puede haber tutelajes, también puede haber como... que creo que hay una tensión ahí en términos de cómo acompañar esos procesos sin construir vínculos de dependencia, pero también pensando de qué manera se puede seguir retroalimentando ese vínculo, Claro. de manera más horizontal, de manera, o por lo pronto reconociendo las asimetrías que tenemos en términos de las prácticas aportan desde su propia experiencia, nosotras podemos aportar desde ciertos conocimientos técnicos, ¿no? Como, no sé, hay una tensión ahí en nuestro vínculo. Sim. Não, eu acho que tem uma coisa que é muito importante, assim, quando a gente discute o assunto do sujeito, né, de que nós acreditamos plenamente de que as mulheres são capazes de ser sujeitas de sua ação política e que nós seguiremos juntas, né? A gente fala, seguiremos em marcha até que todas sejamos livres. Porque essa ideia de que a gente se alimenta mutuamente, né, com a luta, com a experiência, né, e que tudo que a gente faz, de fato, está ancorado, está baseado na nossa luta cotidiana. E, portanto, eu tenho o que aportar, as companheiras rurais também, as urbanas da periferia também, as acadêmicas também. Então, eu acho que seguir nos articulando e nos retroalimentando, não só é possível, como é fundamental para que a gente cresça, para que outras mulheres também se encontrem com o feminismo e tal. E eu acho que esse tema, né, o tema da autonomia, né, de como é importante você oferecer ferramentas para que as mulheres construam, para que a gente construa junto a autonomia de fato e que não tenha uma relação de dependência nem econômica, nem cultural, nenhum tipo de dependência, e sim uma relação de troca importante, de construção coletiva do conhecimento, né? De fato, essa é uma tensão, sempre e eu acho que ela é importante que ela exista, porque se ela não existir, significa que do jeito que está bom e não está bom, né? Então, acho que essa é uma lógica importante de perseguir, de manter. Nós queremos construir autonomia. E para construir autonomia, o feminismo é fundamental e perceber as assimetrias, as relações de poder também é fundamental. Porque aí a gente avança. Sí, porque para mí la tensión está en plantearnos, porque lo planteamos como relaciones horizontales y nos proponemos de esa manera, pero obviamente también existen relaciones de poder, se construye desde ese lugar y el no reconocimiento muchas veces genera estos procesos, sobre todo de dependencia, o también esto que pasa mucho y que creo que viniendo de ese ámbito, entendiendo además la academia de manera amplia, diversa y con muchas experiencias muy distintas, de la coaptación de ciertos conocimientos en términos de, ¿no? Bueno, cómo nos apropiamos en realidad, cómo en esos procesos en realidad prima más el quedarnos con los conocimientos y reproducirlos en otros espacios y generar una autoafirmación y un reconocimiento propio, personal o hasta colectivo de los grupos de investigación sobre las temáticas, y donde la parte de fortalecimiento de las organizaciones o estrategias o herramientas de potenciación de esos procesos queda como en segundo plano o como mucho como una devolución, ¿no?, de una investigación que se ha hecho en un proceso. Me parece en eso como muy potente. Por un lado, por ese reconocimiento de sujeto político que tiene que ver con las relaciones que establecemos con las organizaciones con las que trabajamos, que finalmente nosotras somos herramientas de potenciación o de amplificación, ¿no? Desde ese lugar, identificar desde ese lugar desde que nos puedan interpelar en términos de nuestras prácticas también, ¿no? Como construcción o como en el proceso de producción de conocimiento.
Y pensaba también bueno, ahí no sé, me quedé colgada, pero sí que me parece una problemática como, o como una tensión importante a tener en cuenta a la hora de cómo producimos. Creo que quería decir esto en términos de, cuando decía lo de las academias, porque creo que también ha sido como un eje que ha atravesado el debate, o uno de los temas, no creo que sea el central para nada, pero qué rol tienen como esos espacios de producción de conocimiento, ¿no? Y qué tipo de relaciones podemos establecer y cómo apostar como experiencias más desde la extensión, ¿no? O donde la universidad se propone realmente producir conocimiento en relación, me parece como una atención ahí a tener en cuenta en nuestras relaciones, digamos. Para mim é bem importante, assim, eu vejo assim como uma riqueza muito grande quando as mulheres acadêmicas, né, feministas, são estudiosas, se debruçam sobre a teoria e são também ativistas militantes, né? Enriquece, fortalece e também distribui o conhecimento. Tanto as contribuições vêm de muitos lados, né? E eu queria te perguntar como que você vê isso, como que você se vê, como que você vê essa atuação militante desde a academia. A mí la situación particular del proceso donde yo digo que de transformación vital, yo siento que en esto que decía de la relación desde la academia yo hago ese proceso inverso, desde la academia al activismo, y ida y vuelta, porque estoy en la docencia también. Y fue un proceso de transformación, o sea, yo hablo del devenir activista en realidad, ¿no? Donde lo que yo planteo es que aprendí desde ese proceso, o sea, esa posición que se construye de manera tradicional, donde es generalmente el investigador quien va a fortalecer los procesos, en realidad a mí ese proceso de transformación se da en la propia relación con los colectivos con los que trabajaba, en el devenir de conformar grupos de trabajo desde el activismo para pensar el tema, lo que hace que finalmente la integración sea desde la reflexión en ese proceso, y donde me parece que una herramienta fundamental es la perspectiva de las epistemologías feministas en el conocimiento también, que es repreguntarnos cómo se produce conocimiento, cuestionar esa idea de universalidad del conocimiento, de objetividad del conocimiento, que tiene que haber una distancia entre quien investiga y las sujetas del proceso de conocimiento, el reconocimiento de los sujetos participantes de la investigación como agentes del proceso, y eso cambia radicalmente la idea de cómo nos vinculamos o nos involucramos en los procesos de investigación, donde finalmente hay una ética del respeto y de la construcción colectiva del conocimiento, donde yo creo que debería avanzar los espacios de producción de conocimiento, en general, sea la academia tradicional o sea los espacios de producción de las organizaciones sociales también. No sé si va por ahí la pregunta. Uh-huh. Y como llevándola a la posición como particular, a mí me pasa hoy que, volviendo a Uruguay, también el activismo está en proceso de construcción, pero donde yo siento que es desde esa articulación donde es posible producir pensamiento, o sea, y donde justamente una está en ese interjuego entre el pensar y el hacer como herramienta de cambio. Es un curso muy potente. Tiene una potencia, diría hasta radical en términos del espacio de encuentro. La propia propuesta en sí de articular teoría práctica, conocer experiencias que intentan como poner en juego los procesos, pero sobre todo me parece que lo más fuerte está relacionado con las personas que participamos en este espacio de encuentro y las experiencias vitales y la experiencia de convivencia, que ha tenido distintas formas y posiciones en ese recorrido, pero me parece que ha construido un ir haciendo desde los espacios formales e informales en una amalgama ahí entre experiencias, conocimiento, radicalidad, afectación, donde la emoción se pone a jugar en lo político de manera importante y reconocida y no como secundaria o periférica. Y creo que todo eso conjugado hace que sea una experiencia vital como muy fuerte en sí.
No sé si eso estaba en la propuesta, en uno de los objetivos del curso, pero me parece que lo logra de manera amplia. Diría que un reto fuerte para el curso y para nuestro espacio de articulación, y a mí creo que es como en psicología decimos el botón parafrénico, eso que te saca como... me parece que necesitamos como un trabajo, y ahí lo digo como responsabilidad de todas, de cómo hacemos posible la articulación de perspectivas y de movimientos, sobre todo en algunos temas, por lo que nos cuesta en términos de salir de nuestros marcos de referencia, en algunos, desde lo que nos afecta como colectivos organizados en relación a determinadas luchas, y cuando te encontrás como con ciertas situaciones que querés cambiar, y cómo integrar esa, cuando decimos la mirada interseccional, que desde el punto de vista teórico queda muy linda, hablar de colonialidad, hablar de feminismo, hablar de ecologismo, de diversidad funcional, y todo eso integrado, y todos los etcétera, como si fuera una sumatoria de cosas, cuando en realidad tenemos que revisar, entre otras cosas, cómo estamos como intentando encontrarnos en ese espacio. O sea, cuáles son las condiciones de posibilidad para encontrarnos. Y con esto quiere decir, por un lado, cuáles son nuestras referencias para pensar ese encuentro, con qué marcos vivenciales, teóricos, referenciales, que no tienen que ver solo con la teoría en sentido clásico, pero donde traemos para ponernos en diálogo con otra. Cómo poder escuchar más allá de lo que yo ya traigo, de lo que yo pienso y cómo he analizado el mundo. Y lo digo como para todas, en general, por eso para mí era súper importante la escucha, aunque a veces creo que no todas tenemos que escuchar, a veces algunas tenemos que hablar más para hacer valer algunas reflexiones como de lo que no se ha escuchado mucho durante mucho tiempo. Pero como que diría que el desafío en el curso, pero más que el curso es como para la vida, en ese intento de generar un marco de alternativa real, es generar las condiciones de posibilidad para la articulación, que partan de una escucha, que partan de un generar las posibilidades para participar, que van desde cosas tan simples como las condiciones materiales, como los tiempos, como las posibilidades que tienen las personas que tienen responsabilidades a cargo, ¿no? Como todas esas condiciones que hagan posible una participación real y un espacio de encuentro real. Para mí, por aí, diria assim como primeira coisa. Arrasou. Eu acho que o curso, ele tem, concordo com tudo que você falou, acho que é muito presente essa ideia da amplitude do curso, né, de muitos temas e de que, de fato, todos eles têm a ver com a nossa luta, têm a ver com a nossa vida concreta, e que ela é muito ampla. Então o curso, houve um esforço, né, para que fosse um curso panorâmico mesmo, que abarcasse muitos assuntos. Então eu acho que foi muito feliz a escolha, né? O segmento é um desafio, né? Como aprofundar isso, como ir a partir das experiências que a gente tem, ir crescendo e acumulando, né? Acumulando enquanto lutadoras e lutadores, né? Como a gente vai incorporando a experiência de outras, né? Fico imaginando o que é para o mundo sindical, que é historicamente tão masculino, incorporar o feminismo, ou para a economia solidária, que muitas vezes fica ali muito enredada no seu assunto da geração de renda e como que incorpora, né, a ecologia, como que incorpora outros assuntos. Então, eu acho que isso foi bem importante, né, bem forte. E também para o capitalismo o tempo inteiro nos nega o direito de estar junto, né, de ter tempo para isso, de poder expressar a afetividade, de poder olhar no olho um do outro e dizer as coisas e aprender a escutar e muitas vezes aprender a falar, né? Então o curso ele dá essa possibilidade de presencial. É agora, é aqui, não é depois, não é por WhatsApp, não vai ser pelo Facebook, é ao vivo, né?
Então, eu acho que isso é muito... Os encontros presenciais são muito importantes, eu acho, né? E este, por ser continental, transcontinental, é mais, né? Porque eu olho assim e vejo como a gente é muito igual, assim, muito... Apesar das diferenças de experiências e tal, a gente é muito parecido, assim, lutamos pelas mesmas coisas, com algumas diferenças, mas, bom, eu tinha uma visão diferente da Europa, né? E vejo que aqui também tem eucalipto. Também tem papeleiras que eu achei que fosse só no Brasil, na América Latina, né? Então, também tem problema com resíduo sólido, né? Tem um problema aí que é da exploração transcontinental, né, também. Então, eu acho que foi muito feliz. Sí, ahora así, escuchándote a vos me viene también lo de, es que hace posible en un espacio de encuentro con esa diversidad y con este nivel de convivencia y del compartir, que más allá de las roces o de ciertas tensiones que se puedan dar, porque es un espacio de convivencia intenso, 2 semanas, con muchas actividades. Y cuando se tocan algunos asuntos, ¿no? ¡Uy! Claro, pero es como una experiencia que comprueba la posibilidad de aproximar ciertas vivencias, posiciones, ¿no? Que seguramente no todas hayan logrado como acercarse, pero en términos de la experiencia concreta de compartir en un mismo lugar, tiempo, espacio y sostenerlo en el tiempo desde distintas posiciones y luchas, me parece que el propio curso es potente también en ese sentido, y que lo haya logrado quiere decir también que hay una posición de nosotras en esa construcción, o sea que demuestra que hay posibilidades de espacios de encuentro y articulación, es lo que quiero. O sea, salvando la cuestión de las condiciones de posibilidad, hay una interseccionalidad. ¿No? Claro. Al final, que es real. No. Y que por lo pronto genera un espacio de encuentro que no, o sea, sin duda que cuando... También yo me tengo que posicionar en ese lugar y escuchar a la otra, al otro. ¿Qué tanto después cada una va integrando? Es una cosa que no solamente se produce en 2 semanas, nos puede llevar un tiempo. Yo creo que como experiencia vital todas hemos como tenido como una posibilidad de aproximarnos a otras situaciones que sin duda transformaron algunas de las cosas que sentimos del proceso. O sea, que nos abrieron preguntas, que abrieron como la curiosidad por algunas cosas, que nos cerraron a otras, pero vuelvo a decir, estuvimos 2 semanas conviviendo, muchas de nosotras, desde distintos territorios y con distintas perspectivas, siempre con un horizonte de transformación social y como de justicia social, si se quiere, como para decir algo como muy compartido, así como por decirlo, pero donde había diferencias y estábamos acá como intentando hacer una síntesis de eso. Y no sé, entonces hay algo de esa idea de articulación que podría ser posible. Bueno, yo estaba en el eje 1, el de las agendas, y creo que ya expresé la idea central que para mí atravesaba este debate, pero me pareció muy interesante, bueno, cómo eso se fue configurando como esta idea de reposicionar la idea del conflicto en términos de capital-vida y de repensar esa vida, ¿no? De poder poner en común cómo entendemos o de qué manera entendemos la vida, reconociendo por un lado esa integralidad de miradas que hablábamos antes en términos de las distintas posiciones que incluyen la ecodependencia y la interdependencia, o sea, una vida ecodependiente e interdependiente, que intenta interseccionar los conflictos y los debates en términos de los movimientos sociales, desde la interseccionalidad, en términos del pensamiento decolonial y hablar de racismo más que de decolonialidad también para poner en evidencia esos procesos, el feminismo como movimiento, el ecologismo social como una reflexión sobre nuestro vínculo en la idea de la ecodependencia. Y en ese sentido me pareció interesante que pudiéramos como construir o pensar esa construcción de agenda intentando tener esa mirada integral. O sea, como partir de repensar nuestros marcos de referencia en algún sentido, que eso también se traduce en la práctica. A mí me pareció interesante en esa reflexión lo que traía un compañero en términos de que bueno, hay gente que no reflexiona tanto sobre la vida, o sea, como si ese conflicto le tocara directamente, y en realidad la vida te ataca todos los días, o sea, es algo que en realidad de lo cual podemos partir. Lo que pasa que muchas veces está relacionado con
con una cuestión más de lo teórico, pero sí me parece que en ese sentido nos hizo reflexionar sobre, cuando hablamos de vida, tenemos que llevarlo mucho a los contextos y territorios en los que hablamos. Y eso va a marcar mucho las luchas que se construyan y que se generen. Entonces pensar la agenda es pensar mucho en los contextos y en las luchas, como punto de partida para poder no imponer un modelo alternativo, sino constituirlo desde esa. Cuando hablamos de bases, para mí se incluye la idea del territorio, de la comunidad, como ese lugar para construir. Bueno, en esa idea de construcción de comunidad, o sea, de lo local, lo territorial, o sea, creo que ahí siempre se opone a la idea de lo global. Me parece que ahí hay algo que lo muestran mucho las redes de solidaridad internacional. Se puede construir desde lo local, generando vínculos de solidaridad internacional, sobre todo para darle visibilidad, para fortalecer, a veces para generar recursos comunes. O sea que se ha dado históricamente ese movimiento, entonces, pero sí me parece que deberíamos como darle mucho lugar a eso, a lo territorial. Y eso de lo territorial va a estar generado en distintos contextos. Lo barrial tiene un significado para lo que son hoy los barrios según los contextos, donde hay barrios donde ya no existe el barrio, por decirlo de una manera, pero hay otras comunidades donde ha sido la fortaleza para organizarse y resolver necesidades. Lo rural como otro espacio de posibilidad de construir territorio de otra manera, esa idea de defender los territorios comunes, de repensar la propiedad colectiva de los territorios como una disputa, me parece algo como muy potente que surgió en este curso. Y repensar esta idea desde ese local territorial de los modos de vida que construimos finalmente, ¿no? Unos modos de vida que sean sostenibles, que pongan la vida en el centro, que reconozcan todas las vidas, que sobre todo reconozcan aquellas responsabilidades que siguen estando como en la periferia, como secundarias, pero que hacen posible una vida cotidiana, y que eso pueda reorganizar los modos en que nos organizamos políticamente también, donde eso no es externo, forma parte y disputa mucho los espacios de participación de lo político. Me parece que ahí hay mucha cosa como para construir. O debate sobre o assunto da sustentabilidade foi bem interessante, porque nos colocamos muitas questões. Por exemplo, o que é o pequeno, o que é o grande, quem sustenta quem, se somos todos iguais ou somos diferentes, e algumas conclusões importantes. Conclusões não conclusivas, né, mas ideias que talvez ajudem a gente a olhar, né, olhar o futuro, olhar as práticas. Primeiro é reconhecer que somos heterogêneos, né, a partir de práticas e experiências muito diversas, mas que isso, em comum, nós temos o desejo da vida saudável, da vida sem violência, ou da vida, né, e que a economia solidária, e para nós feministas, né, ela é uma ferramenta importante, porque não existe transformação no mundo que não reconheça a desigualdade entre homens e mulheres, entre as raças, né? Isso é muito forte. Também reconhecer que muitas vezes o que parece pequeno tem uma força incrível, né? E que não necessariamente precisa ser gigantesco, mas que a gente é capaz de construir a partir do pequeno muitas coisas grandes. Eu acho que também não ficar sempre olhando só para o pequenininho, mas que nós temos capacidade de construir esse grande, né? E esse grande também está nas zonas urbanas, porque todas as experiências que a gente olha mais exitosas, aparentemente, são em cidades pequenas e no meio rural. Só que a população mundial vive majoritariamente nos centros urbanos, então esse é um desafio também. Olhar para essa realidade e, a partir do nosso pequeno, a partir das nossas experiências que são grandes em valores, construir outro mundo, outra economia. Não sei.